Hola chicos, buenas noches, ¿cómo me copian? Hola, hola, ¿quién puede? Pues, se escucha bien. ¿Cómo me escuchan, jóvenes? Se escucha bien, doctor. Bien, muy buenas noches. Les daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse y continuar con la clase del día de hoy. ¿Cómo han estado, chicos? Vamos a dar paso a los chicos que todavía están ingresando. Bien, conforme habíamos conversado la anterior clase, habíamos compartido en todo caso, el mundo de las obligaciones, si se le puede llamar así, está sujeto no solamente a la voluntad y al sentido de responsabilidad que las partes puedan tener, sino también a la coercibilidad que la ley les reconoce a toda obligación en función a lo que establece el artículo 291 del Código Civil. Les había recomendado que ese artículo va a ser una especie de eje central para ustedes cuando les toque ver la materia de obligaciones, porque siempre les va a aclarar de que el deudor tiene el deber principal y el acreedor tiene el derecho de exigir. Deber y derecho, lógicamente, no son lo mismo, ¿cierto? El deudor, habiendo adquirido una obligación, va a tener y tiene el deber primordial de satisfacer y cumplir con esa obligación. En cambio, el acreedor, como aquel sujeto, como aquella persona que ha entregado, ha dado la obligación, tiene que ver con que la ley les reconoce el derecho de poder exigir que cumpla con la obligación. Bien, en ese sentido, el libro de obligaciones de nuestra legislación civil tiene un acápite especial que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación. Diciendo que los temas que estamos abordando tienen que ver con un pantallazo de lo que va a ser la materia de derecho de obligaciones, es importante mencionarles que una de las primeras obligaciones o modos de cumplir o formas de cumplir con una obligación es precisamente el pago. La forma más usual, más normal que se tiene para cumplir con una obligación es precisamente el pago, que tiene que ver con una acción jurídica, un acto jurídico que una persona de manera voluntaria realiza a efectos de cumplir o satisfacer una obligación, ¿ya? Ahora, el cumplimiento o pago de la obligación que se pueda realizar para poder satisfacer este derecho de exigencia que tiene el acreedor, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de ambos sujetos, vamos a encontrar que cuando se genera, nace la obligación, ambos sujetos están definitivamente obligados a cumplir con esa obligación. Y el acreedor siempre va a ser la persona que exija el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? Ahora, el pago, decíamos, es la forma más normal de cumplir con la obligación, la forma más usual de cumplir con esa obligación. ¿Qué ocurriría? Ustedes pónganse la camiseta de deudor y de acreedor. En este caso, sean ustedes los acreedores y mi persona va a ser el deudor. Si ustedes me han entregado, me han dado, si vale el término, obligaciones de dar, utilicemos siempre el ejemplo típico de las obligaciones pecuniarias. Si ustedes me han entregado, me han dado una cierta cantidad de dinero,
mediante un contrato de préstamo de dinero, ¿qué esperan ustedes que yo les devuelva, chicos? ¿Qué es lo que debería devolverles? Zapatos, naranjas, azúcar, harina, ¿qué es lo que tendría que devolverles? ¿Nadie? Eh, Tratándose de dinero, licenciado, buenas noches. Buenas noches. En primera instancia, el capital, ¿no? Claro. Es decir, que si ustedes me han prestado dinero en su condición de acreedores, la obligación, el deber que yo tengo es devolverles dinero, ¿o no es así? Sí. Sí. ¿Creen ustedes que si por alguna razón, causal, motivo, yo quiero cumplir con la obligación con ustedes, yo quiero pagar aquello que ustedes me dieron, me entregaron en su momento, pero no puedo hacerlo en el mismo o en la misma especie que ustedes me entregaron? Es decir, no tengo la liquidez para devolverles en dinero, pero tengo otras formas de proponerles para cumplir con la obligación. ¿Creen ustedes que la ley valida ese tema o necesariamente me va a obligar a entregarles o a devolverles el dinero tal cual ustedes me han prestado? ¿Qué creen? ¿Es posible que yo pueda pagarles, devolverles a ustedes con otra prestación que no sea precisamente la que me han facilitado? Creo que no es un caso muy usual, pero supongo que la ley prevé esa situación. Y en su criterio normal, en su opinión, ¿qué creen? Que ustedes en el papel de acreedores me han prestado dinero, yo les manifiesto en el plazo eh, que no tengo la liquidez suficiente para poder pagarles en dinero, pero que puedo pagarles, digamos, con mercadería, con muebles, con un bien inmueble. ¿Ustedes aceptarían? Particularmente yo creo que no aceptaría. ¿Qué es lo que exigirías? La devolución total del dinero prestado. Ya, ok. ¿Qué dicen los demás? Doctor, desde mi punto de vista, yo por parte, viendo aspectos, sí aceptaría. Depende del monto que le he prestado y Ajá, depende de lo que él me quiere dar a cambio del préstamo. Por ejemplo, yo le he prestado, supongamos, 10.000 dólares, pero, ya, digamos, me quiere dar, digamos, un bien mueble, por ejemplo, digamos, su juego de living, más sus cocinas y otros artefactos, lo cual que a mí como acreedor, sé que no me va a convenir y voy a pedir que me dé el dinero. Pero en cambio, si me dice que me va a dar un bien inmueble, por ejemplo, me va a dar, digamos, un terreno o me va a dejar su casa, en esa parte ya al acreedor sí me estaría conveniendo por parte que me esté dando como parte de pago o como el pago total, lo cual se realizaría un documento en lo cual que por dicha deuda él me está dando ese su dicho bien. ya. Muchísimas gracias. Has dicho una palabra, conveniencia. Vamos a darle la palabra a Fernando. Adelante, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Creo Buenas. que hay muchas instancias y permutar también está
dentro de la forma de arreglar o de consolidar las deudas, el permutar. Puede ser de forma económica, joyas, terrenos, muebles, inmuebles. Perfecto. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias, Fernando. ¿Alguien más, chicos? Estamos coincidiendo con los compañeros que Andrés decía, considero que sí procede en relación a que el acreedor, cuando le conviene, podría aceptar esa moción. Fernando nos acaba de manifestar, enseguida te doy la palabra, Silver. Fernando nos acaba de manifestar que también la figura de la permuta, que es un contrato, podría viabilizar el cumplimiento de la obligación en una forma distinta a la que se había generado. Y la forma distinta en la que se ha generado de manera original es que ustedes me han otorgado un préstamo en dinero. Lo normal, lo usual que yo tendría que hacer como deudor es devolverles la obligación, cumplir con la obligación también en dinero. Perfecto. Adelante, Silvia. Sí, sí se podría aceptar, ¿no? Pero no como forma de pago, sino más bien como una prenda de garantía para poder hacer efectiva la obligación. Por otro lado, creo que la permuta es un acto comercial donde una persona intercambia un bien por otro bien, pero este acto comercial es facturado, si no mal no recuerdo. Entonces sería como una doble venta, se puede decir, ¿no? Es de ida y vuelta. Ya, perfecto. Ustedes saben, jóvenes, que todo criterio se respeta y nos sirve mucho para poder abordar los temas que así sea de manera superficial estamos conociendo y que ustedes van a desarrollarlo de manera profunda en el respectivo semestre. ¿Alguien más antes de analizar el tema en cuestión? ¿Alguien más que quiere emitir un criterio? ¿Nadie más, chicos? Creo que no, doctor. Perdón, ¿quién hablaba? ¿Alguien más? No, decía no, doctor. O sea, personalmente no, mis compañeros dijeron buenos criterios. Fíjense, ningún criterio está errado como tal. Estamos conociendo algo de la materia. Pero antes de que se me vaya, evidentemente, como Silvia decía, en materia comercial la permuta se conceptualiza o se concibe como un negocio comercial, lógicamente facturado, pero en el ámbito civil también está reconocido el contrato de permuta, que básicamente consiste en que dos sujetos, dos partes llamadas permutantes, de forma recíproca, intercambian bienes de similar valor, de similar característica, por decisión voluntaria de las partes. Yo quiero entender que la posición de Fernando es que si me ha prestado plata, lo usual es que le devuelva plata. Pero si no tengo la liquidez suficiente para devolver el dinero, le estoy proponiendo pagarle con algún otro bien distinto. Entonces él concibe seguramente que en función al dinero que me ha entregado, podría permutarlo con un bien que tenga igual valor, ¿cierto? Y para aclarar todos esos temas es precisamente estas clases. Ahora, entendamos siempre y vamos a remitirnos siempre al artículo 291 del Código Civil. El 291, que es el artículo que inicia el libro de obligaciones, y les voy a cansar con esto hasta que ustedes se acostumbren en la materia que vayan a llevar, que jamás deben olvidarse del artículo 291. En ese sentido, debe quedar claro que el deudor tiene el deber y el acreedor tiene el derecho. Pues bien, en cumplimiento de ese deber, el deudor los busca a ustedes como acreedores y les dice que está consciente, estoy consciente de que me han prestado una cierta cantidad de dinero y yo debo devolverles el dinero. Pero no quiero fallar con la obligación,
No tengo el dinero, pero tengo este carro que vale o tiene un similar valor. Pesos más, no creo que pesos menos, ¿no? La ley, les comento, en materia de obligaciones, que sí reconoce de manera habitual, de manera legal, además, que un deudor pueda cumplir con la obligación, así sea con una prestación distinta a la que ha recibido. Es decir, me han prestado dinero, pero yo quiero cumplir con la obligación, quiero pagarles, quiero cancelar esa obligación. Y lógicamente va a estar sujeto, como decía, si mal no recuerdo, el compañero que le ha antecedido a Fernando, creo que era Alejandro o Ignacio, ¿no? Va a depender mucho de la conveniencia que el acreedor observe al ofrecimiento del deudor. ¿Ya? Está reconocido por ley. Uno de los mejores ejemplos que está previsto en nuestro Código Civil tiene que ver con la dación de pago. La dación de pago es una forma de cumplir con las obligaciones. ¿Ya? Ahí, como pueden ver en la presentación, el pago es el exacto cumplimiento de la obligación debida, así de claro. Algunos autores lo definen como yo se los había mencionado, es el acto jurídico voluntario que realiza una persona con el fin de cumplir o satisfacer una obligación. Es la forma más normal, más usual, ¿cierto? Ahora, la dación de pago, vamos a saltar un poco, ¿no? Porque el tema del pago es largo, ¿no? La dación de pago tiene que ver precisamente con el ejemplo que estamos analizando. Y el ejemplo que estamos analizando de manera coherente señala que es una forma de cumplimiento de las obligaciones que realiza el deudor en favor del acreedor con una prestación distinta a la que ha recibido. ¿Qué quiere decir en términos más objetivos? Me prestaste plata, te pago con otro bien, un inmueble, un lote de terreno, un automóvil, alguna mercadería, dependiendo. Y si el acreedor manifiesta su acuerdo, entonces se va a tener que esa obligación existente entre el deudor y el acreedor ha sido cumplida. Ejemplo real. El banco nos presta una cierta cantidad de dinero. ¿Creen ustedes que el banco podría aceptarme la excelente predisposición que tengo de cumplir con la obligación? ¿Un inmueble de igual valor que el que me ha prestado? ¿O no creen? ¿Qué creen, Sí, el chicos? banco ya, A ver, perdón, el banco prefiere te he cortado. Licenciado, no A ver, adelante. licenciado, el banco no aceptaría algún inmueble del mismo valor. Tiene que ser tiene que ser superior al préstamo. Ya, pero ¿aceptaría el inmueble como forma de pago? Aceptaría ¿Ok? el inmueble. Muy bien. Adelante, Silver levantó la mano y después Ignacio. Sí, al igual que Fernando, el banco nunca va a aceptar un inmueble que esté valuado a un menor precio del que se le adeuda. Por lo general, siempre tiende a que el bien inmueble sea mucho mayor, puesto que los bancos no se dedican a la compra-venta de bienes inmuebles. Lo que hacen es agarrar el bien inmueble y liquidarlo, ponerlo en liquidación. Y Basta. obviamente el mejor postor es el que paga.
Perfecto, muy bien. Adelante, Ignacio. Doctor, me quitaron las palabras mis compañeros. Básicamente iba a decirlo casi lo mismo. Yo, aunque Silver me hizo dar cuenta de un error, yo pensé que el banco intentaba no aceptar por el hecho de que, como dijo, no es no se dedican a vender, entonces es una pérdida. Además, el banco prefiere dinero, por decirlo así, y no un bien inmueble que esté valuado en la misma cantidad que le debe. Pero, pues bueno, eso. Bien, es correcto. Lo que a mí me interesaba saber era si ustedes consideran, y esto es para todos, ¿no? Para todos los que están en clase, Lisbeth, Juan Carlos, Jason, Eddie, Alejandro y los demás, era saber si ustedes consideraban que, imagínense, un banco que trabaja con normativa legal, que trabaja con todos los controles de ASFI y lo demás, podía aceptar, habiendo prestado dinero, el cumplimiento de una obligación de una forma distinta a la que hizo en el tema de bien. El banco presta plata. Y todos los que han participado tienen razón. Pero ¿qué le interesa al banco? Recuperar su préstamo. Y es evidente. El banco, un banco o cualquiera sea esta entidad financiera, no va a aceptar ni aceptaría un inmueble como dación de pago. Es decir, me prestaste plata y te voy a pagar con otra cosa distinta, que sea inclusive de similar o un poquito más. Siempre va a aceptar, porque ellos tienen sus cálculos, de un mayor valor, que les reponga inclusive los gastos que le va a significar, como bien dice Silver, Ignacio, Fernando, los gastos que le va a significar llevar a subasta, llevar a remate ese bien. No es nada novedoso que periódicamente en los periódicos salgan anuncios de remates de parte del Banco Mercantil Santa Cruz, banco de cualquier otra índole, ¿cierto? No es novedoso, siempre lo hacen. Adelante, Silver. Implícitamente, licenciado, no olvidemos que los bancos ya se aseguran esa garantía, esa prenda de garantía por si el deudor no llegase a satisfacer la obligación. Y esto se traduce en la hipoteca, ¿no es cierto? En caso de que el Exactamente. deudor no llegase a cumplir con esta deuda, ¿qué hace el banco? No, el banco no agarra otra prenda de garantía. Lo que hace es poner en remate, pero este remate es vía judicial, ¿no es cierto? No es que el banco agarre y dice, lo voy a rematar. No sé si ustedes han podido ver, debe ser una política institucional. El Banco Mercantil, por ejemplo, Mercantil Santa Cruz, seguramente trabaja con la posibilidad o viabiliza que los deudores que no puedan cubrir una deuda con la misma liquidez con la que se les prestó, trabaja con la dación de pago, porque alguna vez saca publicación en el periódico y pone a la venta inmuebles. Esos inmuebles, bienes inmuebles, ¿no? Son producto de una dación de pago que algunos deudores seguramente al no tener liquidez monetaria han cumplido con la obligación con otra prestación distinta a la que se ha hecho y estos son inmuebles. Entonces, no necesariamente, si alguna vez son curiosos, no necesariamente lo lleva a subasta mediante una autoridad judicial, sino que ofrece en venta, ¿no? Inmuebles, una serie de listados, a veces con sus fotitos y todo lo demás. Pero bueno, cada institución tiene una política acorde a sus conveniencias e intereses. Lo que a mí me interesa es que ustedes, y lo han hecho muy bien, es que ustedes entiendan que en materia de obligaciones, en un macro tema podría llamarse, porque es bastante amplio, lo que ustedes van a ver de manera más profunda en la materia como tal, hablando de cumplimiento de las obligaciones, la ley reconoce la posibilidad de poder cumplir con algo distinto a lo que me han prestado, si vale el término. Y a eso se llama dación de pago. ¿Ya? A eso se llama dación de pago. Otra forma de cumplimiento de las obligaciones, no sé si han escuchado, quizás sí, es el instituto jurídico del pago con subrogación. No sé si alguien ha escuchado el término subrogación. Adelante, Silvia.
Sí, he escuchado el término. Generalmente esto hacen los bancos cuando hacen un refinanciamiento o una empresa quiere liquidar su deuda con otro banco y esas prendas de garantía que dejó anteriormente en favor de un banco tercero se subroga a favor del nuevo prestamista, por así decirlo, ¿no? Que este caso sería el nuevo banco. Sí, y en materia de obligaciones también se reconoce el derecho del pago con subrogación, porque el término subrogación es sinónimo de sustitución. Y en esa forma de cumplimiento de las obligaciones, ustedes van a ver que se puede subrogar al deudor y se puede subrogar al acreedor. Si se acuerdan en la anterior clase, veíamos que un tercero, y les preguntaba, si un tercero ajeno a la obligación, al vínculo jurídico existente, podía aparecer y cumplir la obligación por el deudor, incluso sin conocimiento o consentimiento de éste. Ahí podría generarse la figura de la subrogación desde el punto de vista de la sustitución. Un tercero está sustituyendo al deudor principal. Y la ley reconoce que inclusive sea de manera inconsulta e incluso sin su consentimiento. Más bien, quien tiene que consentir va a ser el acreedor. Pero siendo pragmáticos y fríos, ¿qué es lo que le interesa al acreedor frente a una obligación existente? ¿Qué le interesa? Que el deudor cancele la obligación que tienen con él. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, al acreedor le está interesando cobrar, que le cumplan. Que le cumplan, y si aparece un tercero que les dice, yo quiero pagar la deuda la obligación que usted tiene con tal persona, o que tal persona tiene con usted. De pronto la van a dudar en primera instancia, pero después les va a interesar que se cumpla la obligación. Y si él les paga, hablemos de este tercero, él paga por el deudor, ¿qué es lo que se subroga o sustituye esta persona? Él les está pagando una obligación existente con X deudor. ¿Este tercero se convierte en nuevo acreedor del deudor o no se convierte? Sí, se convierte. Exactamente. Entonces, ahí hay la sustitución del deudor que se está convirtiendo en el nuevo acreedor del deudor. El deudor principal no ha sido liberado de la deuda. ¿Se dan cuenta? No ha sido liberado de la deuda. Simplemente se ha cambiado al acreedor. El acreedor era Martín, aparece Pedro, paga y Pedro se constituye como el nuevo acreedor. Y lógicamente esa figura del pago con subrogación, ¿no? Entonces debe hacerse inclusive en documento público. ¿Se dan cuenta? En documento público. ¿Por qué? Porque es una formalidad que se debe cumplir. Entonces, también es una forma de cumplir con la obligación. Eso no se preocupen, lo van a ver de manera muy detallada y muy profunda en la materia como tal. Otra forma de cumplimiento de las obligaciones es la cesión de bienes, que no debe confundirse con la cesión de crédito. ¿Se acuerdan? En la anterior clase vimos transmisión de las obligaciones, ¿cierto? Ese es otro tema. Y dentro de la transmisión de las obligaciones estaba la cesión de crédito.
Dentro del tema de cumplimiento de las obligaciones está la cesión de bienes. De pronto, muy similar a la dación de pago, ¿cierto? De pronto. Sin embargo, hablando de la cesión de bienes como una forma de cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Existen requisitos que el deudor debe cumplir para poder sujetarse a otra forma de cumplir con las obligaciones que consiste en la cesión de bienes. ¿Cuáles son? Debe ser comerciante. Fíjense, debe ser comerciante. Debe tener como actividad principal, ¿no? Debe tener como actividad principal el comercio. Los bienes que pretenda ceder, ¿sí? Deben estar registrados a su nombre. Y tercero, no debe tratarse la obligación de que solamente deba a un acreedor, sino que tienen que ser varios acreedores, varias obligaciones. ¿Me dejo entender? Esos son los requisitos para sujetarse a una cesión de bienes. ¿Qué quiere decir esto en términos más objetivos? Que el deudor, ante la existencia de varias obligaciones, ante cuentas pendientes con varios acreedores, toma la decisión de cumplir con la obligación, cediendo los bienes que tienen a sus acreedores y diciéndoles que se paguen con eso, con esos bienes. Los acreedores procederán a rematar los bienes que entregue el deudor y con su producto, ¿sí? Con su producto, lo que hacen es pagarse sus acreencias. Pero el deudor, para poder sujetarse a esa figura, debe cumplir con esas exigencias, esas formalidades por ley. Ya, por ley. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna curiosidad en todo caso? Ninguna, licenciado. ¿Ya? Fíjense, cumplimiento de las obligaciones conlleva toda esa serie de temas. Siempre como estandarte se maneja que el mejor método, la mejor forma, el mejor medio de cumplir con una obligación es el pago. El pago con la precisión de la especie, dice la doctrina civil. ¿Qué quiere decir? Te presté plata, me devuelves plata. Te presté naranjas, me devuelves naranjas. Te presté quintales de azúcar, me devolverás quintales de azúcar. Ese es el efecto normal. Sin embargo, también, reitero, la legislación permite otras formas de cumplimiento de las obligaciones que no necesariamente tienen que ver con cumplir la obligación con la misma prestación de vida. Cuando vimos bienes, ¿se acuerdan? La clasificación de bienes entre los que están bienes materiales, inmateriales, muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, precisamente es la base para poder entrar a este tema de las obligaciones. Ahí vamos a hacer, por lo menos, van a hacer la conjunción y el análisis de los bienes con los cuales se pretende cumplir una obligación, por distintas formas. Por distintas formas. ¿Ya? De ahí que es importante manejar la clasificación de los bienes. Bien, ¿qué es lo contrario de cumplimiento? Cumplimiento. ¿Perdón? Dijo contrario de incumplimiento, ¿verdad, licenciado? Lo contrario, el antónimo de la palabra cumplimiento. Incumplimiento. Incumplimiento. El defecto de las obligaciones le llaman los doctrinarios. La cualidad es el cumplimiento, lo normal. Y el defecto es el incumplimiento.
Incumplir una obligación no tiene que ver nada de inicio, les había dicho, con lo que entendamos por mora. La mora en materia de obligaciones se va a entender únicamente como la tardanza, el retraso. Pero el incumplimiento como tal ya es el defecto, ya es la falla en ese vínculo o nexo jurídico que va a generar, ¿no? Que va a generar consecuencias jurídicas. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las consecuencias jurídicas de un incumplimiento? ¿Qué generaría un incumplimiento? Pónganse ustedes en el papel de acreedores. Su deudor no les ha cumplido. Ustedes han sido permisivos en cuanto a la mora. Se ha retrasado un día, una semana, un mes. Tampoco voy a llamarle mora si se atrasa más de 2, 3 meses, ¿cierto? Adelante, Silver. Si el cumplimiento de la obligación es entre dos personas particulares, creo que no habría mucho problema, excepto de la desconfianza que puede existir ante el hecho de la no devolución. Pero ¿Ya? si el incumplimiento o la mora fuese en el caso de una persona jurídica o particular con una entidad bancaria, ahí sí entraríamos en otra materia, ¿no? Que sería materia legal, y el banco, aparte de perder la confianza de su deudor, lo que haría es implícitamente generarle un problema al deudor por el hecho de que ya no podría sacar préstamos debido al no pago, que se llamaría, entrar a una central de riesgos, donde ya no calificaría por esta situación. Ya. Está bien, sí. Ahora, el tema entre particulares, dependiendo de la relación o vínculo que tengan las partes, de pronto podría ir por donde Silver nos comenta. Pero aún entre particulares se puede generar un ámbito legal. Porque si yo como acreedor no recibo el cumplimiento de la obligación, ¿cierto? Estoy frente a un incumplimiento del deudor. Y ese incumplimiento del deudor me va a generar un derecho a mí como acreedor, que es el derecho de ejecución. ¿Sí? El derecho de ejecución que va a generar el derecho de persecución patrimonial. No me ha cumplido, le he esperado, he tenido paciencia, no me queda otro camino que ejecutar. ¿Cómo ejecuto? Proceso judicial. ¿Qué busco en el proceso judicial? El cumplimiento de la obligación. ¿Cómo lo voy a hacer? Persiguiendo el patrimonio del deudor y del garante, en todo caso si existiera, o persiguiendo la garantía como tal. Y la garantía como tal es un bien, es un patrimonio. ¿Qué va a pasar con ese patrimonio? Si no paga en el transcurso del proceso, con seguridad, como hace un momento decía Fernando, se va a producir una subasta o remate. Se satisface la obligación, mi capital, intereses, gastos, honorarios y demás, y podría decirse que la obligación se ha extinguido. 291. El acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación. Y ese derecho de exigir, de percibir y recibir es mediante un proceso de ejecución y persecución patrimonial. ¿Se dan cuenta? Bien. A ver, antes de que se nos corte, chicos, voy a hacer un corte.